La pluma de Odette Montellano se detuvo sobre el papel cuando el sonido de ruedas y cascos rompió el silencio de la tarde. Sus dedos, manchados de tinta, temblaron ligeramente mientras cerraba el diario donde acababa de confesar sus verdaderos pensamientos. A través del cristal de la ventana, vio el imponente carruaje negro detenerse frente a la mansión familiar, el escudo ducal, brillando bajo la luz dorada del verano. El duque de Valderón descendió con movimientos precisos, su rostro severo enmarcado por el cuello almidonado de su traje oscuro. Los ojos de Odette se encontraron brevemente con los de él, a través de la distancia, una conexión fugaz e inesperada que la hizo retroceder instintivamente. No podía imaginar que aquel hombre, temido en los círculos políticos por su frialdad calculadora, pronto pondría en jaque todo lo que ella había aprendido a ocultar de sí misma. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la biblioteca, iluminando las páginas del pequeño diario, donde Odette Montellano volcaba sus pensamientos más íntimos. A sus 23 años, había perfeccionado el arte de mantener dos vidas: la visible, donde era la hija obediente y callada de los condes de Montellano, y la secreta, donde su mente inquieta y analítica se expresaba libremente. Hoy, durante la tertulia de los Mendizábal, tuve que morderme la lengua nuevamente, escribía con trazos firmes. El debate sobre la nueva ley comercial estaba plagado de errores, pero madre me lanzó aquella mirada, la que dice: una dama inteligente sabe callar a tiempo. ¿Hasta cuándo deberé fingir menos lucidez de la que poseo? Odette suspiró, observando la mansión familiar que, como ellos mismos, mantenía una fachada de esplendor mientras por dentro se desmoronaba lentamente. Los Montellano, antiguamente poderosos, ahora dependían de apariencias y conexiones. Su padre, el conde, pasaba los días revisando cuentas imposibles de cuadrar, mientras su madre tejía planes matrimoniales para sus 3 hijas. Señorita Odette, la voz de Matilde, el ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. Su madre pregunta si ya ha terminado de bordar el pañuelo para la visita de mañana. Dígale que casi está listo, mintió con suavidad, sabiendo que el bordado permanecía intacto, mientras ella había pasado la tarde leyendo tratados jurídicos de la biblioteca de su padre. Cuando Matilde se retiró, Odette volvió a su escritura. Teresa se casará el mes próximo con el hijo del marqués de Albareda. Todos celebran la unión, pero yo solo veo cómo mi hermana se desvanece ante mis ojos, convirtiéndose en lo que todos esperan. Me tocará pronto a mí. Madre insiste en que mis conocimientos asustan a los pretendientes adecuados. Una dama puede ser culta, pero nunca debe parecerlo, repite constantemente. La pluma se detuvo sobre el papel. En el fondo, Odette entendía la desesperación familiar. La dote de Teresa había consumido casi todos sus recursos. Su padre había hipotecado la última parcela productiva. Un buen matrimonio no era solo una convención social, era supervivencia. A veces sueño con una vida diferente, continuó escribiendo, donde mi mente no sea un obstáculo sino una fortaleza, donde pueda hablar sin calcular el efecto de cada palabra, donde... El sonido de ruedas sobre la grava del camino principal interrumpió su escritura. Desde su rincón junto a la ventana, Odette observó con curiosidad el elegante carruaje negro que se detenía frente a la casa. El escudo de armas en la puerta era inconfundible. Pertenecía al ducado de Valderón. Cerró apresuradamente el diario, ocultándolo bajo unos papeles. Cualquiera que fuera el motivo de aquella visita inesperada, sabía que debía asumir inmediatamente su papel de dama discreta y correcta. El carruaje del duque de Valderón, imponente y oscuro, contrastaba con la luz dorada que bañaba los jardines de la mansión Montellano. Odette observó desde la ventana cómo 2 lacayos con librea negra y dorada desplegaban los escalones. La visita no había sido anunciada, lo que resultaba extraordinario considerando la posición del duque. Los rumores sobre Octavio de Valderón circulaban abundantemente en los salones. Viudo joven, diplomático implacable, consejero directo del rey, según decían, tan brillante como despiadado en las negociaciones políticas. A sus 35 años, su nombre inspiraba tanto respeto como temor. Odette, la voz agitada de su madre resonó desde el pasillo. Ven inmediatamente. El duque de Valderón está aquí. Odette se apresuró a guardar el diario en el cajón secreto de su escritorio, alisó su vestido azul pálido y compuso su expresión. La máscara de serenidad complaciente que había perfeccionado durante años cayó sobre su rostro.
Cuando entró al salón principal, su padre y el duque ya estaban enfrascados en una conversación tensa. El contraste entre ambos hombres era notable. El conde de Montellano, con su dignidad gastada pero orgullosa, frente al duque de Valderón, cuya presencia parecía llenar la habitación sin esfuerzo. Mi hija mayor, excelencia, presentó su madre con una reverencia excesiva. Odete, saluda al duque de Valderón. Odete hizo una reverencia perfecta, estudiando discretamente al visitante. Era más alto de lo que había imaginado, con rasgos angulosos que transmitían determinación. Sus ojos, de un gris acerado, parecían evaluar todo con precisión matemática. No era un hombre apuesto en el sentido convencional, pero poseía una intensidad que resultaba magnética. Señorita Montellano, saludó el duque con una inclinación breve. Disculpen la intrusión sin previo aviso. Un asunto urgente me trae a su casa. Cualquier asunto que preocupe a su excelencia es importante para nosotros, respondió el conde, con evidente nerviosismo. El duque extrajo un documento sellado de su maletín de cuero. Se trata de la interpretación de una cláusula en el Tratado de Comercio Marítimo con Flandes, explicó con voz grave. Hay discrepancias que deben resolverse antes de la firma prevista para dentro de 3 semanas. Me informaron que el conde de Montellano posee una de las bibliotecas jurídicas más completas sobre derecho mercantil. El rostro del padre de Odete se iluminó brevemente. Su biblioteca era, en efecto, el último vestigio de su antigua influencia. Es cierto, excelencia, aunque hace tiempo que no practico activamente la jurisprudencia. El tiempo apremia, interrumpió el duque. La delegación flamenca ha presentado una interpretación que perjudicaría gravemente nuestros intereses portuarios. Necesitamos fundamentar nuestra posición con precedentes claros. Odete observó la creciente inquietud de su padre. Conocía bien el estado de la biblioteca. Impresionante pero caótica desde que habían tenido que prescindir del bibliotecario. Su padre apenas podía localizar los documentos necesarios. Si me permite, padre, intervino Odete con suavidad calculada, podría ayudar a organizar la búsqueda en los volúmenes de derecho marítimo. La mirada de advertencia de su madre fue instantánea, pero el duque se volvió hacia ella con interés repentino. Está familiarizada con la catalogación jurídica, señorita. Mi hija tiene cierta afición a los libros, intervino la condesa, intentando minimizar. Aunque naturalmente, no comprende las complejidades. Permítame ver el documento en cuestión, excelencia, solicitó Odete, ignorando la mirada horrorizada de su madre. El duque, con una expresión indescifrable, le entregó el pergamino sellado. En ese preciso instante, algo cambió imperceptiblemente en el aire de la habitación, como si el destino hubiera girado sobre un eje invisible. La tensión en el despacho del conde era palpable mientras Odete examinaba el documento. Sus padres intercambiaban miradas nerviosas. El duque, por su parte, la observaba con intensidad contenida. El pergamino desplegado sobre el escritorio contenía una densa redacción jurídica sobre derechos de atraque y aranceles portuarios. La cláusula tercera es la problemática, señaló el duque, acercándose. Los flamencos insisten en que el término mercancías de paso incluye también aquellas que permanezcan menos de 15 días en puerto, lo que reduciría considerablemente nuestros ingresos aduaneros. Odete estudió el texto con atención, consciente de las miradas sobre ella. Su corazón latía acelerado, pero su mente trabajaba con claridad. Durante años había devorado los tratados jurídicos de la biblioteca paterna, encontrando en ellos un refugio para su intelecto inquieto. La interpretación flamenca contradice el Estatuto Portuario de 1687, dijo finalmente, con voz serena pero firme. En el caso Compañía Oriental contra Puerto de Sevilla, se estableció claramente que mercancías de paso se refiere exclusivamente a aquellas que no abandonan el barco durante la escala. Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Su madre palideció visiblemente. Su padre tosió incómodo. ¿Está segura de eso, señorita Montellano?, preguntó el duque, con una expresión indescifrable. Completamente, excelencia, respondió Odete, dirigiéndose hacia uno de los estantes. El precedente está documentado en... Sus dedos recorrieron los lomos hasta detenerse en un volumen encuadernado en piel verde. Aquí, en la compilación de sentencias mercantiles del reino, página 342. Extrajo el pesado tomo,
y lo abrió con precisión en la página correcta, señalando el párrafo relevante. El duque lo leyó en silencio, su expresión transformándose gradualmente de escepticismo a sorpresa contenida. Impresionante, murmuró, levantando la vista hacia ella. ¿Cómo conoce estos precedentes con tal exactitud? Antes de que Odette pudiera responder, su madre intervino apresuradamente. Mi hija siempre ha tenido buena memoria, una cualidad que esperamos sea útil para recordar recetas y gestionar una casa algún día. Su risa nerviosa llenó incómodamente la habitación. El duque ignoró el comentario, manteniendo sus ojos grises fijos en Odette. ¿Hay más precedentes que respalden esta interpretación?, preguntó directamente a ella. Al menos 3 casos similares, respondió Odette, sosteniendo su mirada. Y el Tratado de Lisboa de 1702 utiliza exactamente la misma terminología, con una aclaración explícita sobre su alcance. Durante la siguiente hora, para consternación de la condesa y asombro del conde, Odette y el duque se sumergieron en una discusión jurídica detallada. Ella extraía volúmenes precisos, citaba párrafos específicos y construía argumentos coherentes. Él la desafiaba, cuestionaba sus razonamientos, y gradualmente, su expresión severa dio paso a un respeto reluctante pero innegable. Con estos precedentes, nuestra posición es inexpugnable, concluyó finalmente el duque, reuniendo los documentos. Conde Montellano, su biblioteca ha resultado invaluable, igual que la asistencia de su hija. Al despedirse, el duque se detuvo brevemente frente a Odette. Señorita Montellano, su claridad de pensamiento es poco común, dijo en voz baja. Le agradezco su ayuda. Cuando el carruaje se alejó, Odette enfrentó la mirada reprobatoria de su madre, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de disculparse por su inteligencia. 3 días después, el carruaje ducal volvió a detenerse frente a la mansión Montellano. Esta vez, el duque de Valderón traía consultas sobre interpretaciones de cláusulas comerciales secundarias. Una semana más tarde, regresó con dudas sobre precedentes históricos en tratados similares. Para la tercera visita, ni siquiera los sirvientes creían que se tratara únicamente de asuntos jurídicos. Es extraordinario el interés que muestra su excelencia por nuestra modesta biblioteca, comentó la condesa durante el desayuno, tras anunciarse otra visita para esa tarde. Aunque me preocupa, Odette, que tu participación en estas consultas pueda parecer impropia. El duque necesita información precisa, madre, respondió Odette con calma. Padre mismo ha dicho que estos tratados podrían beneficiar a toda la nación. Tu padre también dice que nunca te había visto tan animada, replicó la condesa, estudiándola con atención. Solo recuerda que los hombres de poder buscan diferentes tipos de asistencia en las mujeres jóvenes. Odette sintió que se sonrojaba, pero mantuvo su compostura. El duque ha sido absolutamente correcto en todo momento, afirmó con firmeza. Nuestras conversaciones son estrictamente académicas. Lo que Odette no confesó fue cómo esperaba ansiosamente aquellas visitas. Cada encuentro con el duque era un desafío intelectual que la hacía sentirse viva. Él no la trataba con condescendencia, la desafiaba, valoraba sus opiniones, incluso discrepaba abiertamente cuando consideraba que ella se equivocaba. Esa tarde, en el despacho del conde, Odette y el duque debatían sobre una interpretación particularmente compleja. Su argumento es sólido, señorita Montellano, concedió el duque, después de una intensa discusión, pero ignora el contexto político de la época. Al contrario, excelencia, respondió ella, alcanzando otro volumen. El contexto político refuerza mi interpretación. La corona necesitaba asegurar las rutas comerciales después del conflicto con Inglaterra. Una leve sonrisa, la primera que Odette había visto en su rostro austero, apareció brevemente en los labios del duque. Es usted tenaz, observó él, una cualidad que aprecio, aunque no siempre sea valorada en los salones. Sus miradas se encontraron por un instante demasiado largo. Odette fue la primera en apartar los ojos, súbitamente consciente del calor en sus mejillas. La tenacidad sin fundamento es mera obstinación, excelencia, respondió finalmente. Intento basar mis opiniones en hechos. Una rareza refrescante, murmuró él, casi para sí mismo. Cuando el conde regresó al despacho tras atender otros asuntos, encontró a su hija y al duque inclinados sobre un mapa comercial, sus cabezas tan cerca que casi se tocaban, absortos en una discusión sobre rutas marítimas.
Mientras tanto, en los círculos sociales, los rumores comenzaban a circular. La frecuencia de las visitas del poderoso duque de Valderón a la casa de los Montellano no pasaba desapercibida. Algunas lenguas sugerían un posible interés matrimonial, lo que encantaba a la condesa, otras insinuaban motivos menos honorables. ¿Has oído?, susurraba la marquesa de Villalta a la baronesa de Mendoza durante una recepción. El duque de Valderón visita a los Montellano casi a diario. Dicen que pasa horas encerrado con la hija mayor. Con Odete, respondió la baronesa con sorpresa. Siempre pensé que era demasiado intelectual para atraer a un hombre como el duque. Quizás busca una mente, no solo un rostro bonito, sugirió la marquesa. Aunque me pregunto si la muchacha sabrá manejar a un hombre con su reputación. Lo que ninguna de las damas sabía era que, tras cada visita, Odete escribía extensamente en su diario sobre las conversaciones mantenidas, las ideas compartidas y la creciente e inexplicable sensación de que, por primera vez en su vida, alguien la veía realmente. Con cada visita del duque, algo imperceptible pero profundo se transformaba entre ellos. Ya no eran solo los tratados jurídicos o las cláusulas comerciales lo que discutían. Sus conversaciones se extendían hacia la literatura, la filosofía, la música. Odete descubría en Octavio de Valderón una mente tan aguda como la suya, aunque moldeada por experiencias muy distintas. Una tarde particularmente cálida, mientras revisaban documentos en la terraza posterior, para aprovechar la brisa, el duque la sorprendió con una pregunta personal. ¿Nunca ha deseado viajar, señorita Montellano? Conocer los lugares sobre los que tanto ha leído. Odete levantó la vista del mapa que estaba estudiando. El duque la observaba con una intensidad que se había vuelto habitual entre ellos. Constantemente, admitió ella con una honestidad que solo se permitía en su presencia. A veces sueño con Venecia, con sus canales y bibliotecas, o con la Universidad de Bolonia, donde dicen que algunas mujeres han sido admitidas para estudiar. Podría verlo todo, dijo él, su voz más suave de lo habitual. Una mente como la suya no debería estar confinada. Una mente como la mía está atada a las circunstancias de mi nacimiento y género, excelencia, respondió ella con una sonrisa resignada. Los sueños son lujos que no siempre podemos permitirnos. Algo parecido al enfado cruzó fugazmente el rostro del duque. Las circunstancias pueden cambiarse, señorita Montellano. El silencio que siguió estaba cargado de significados no expresados. Fueron interrumpidos por la llegada del té, traído por Matilde, quien los observaba con curiosidad apenas disimulada. En otra ocasión, mientras examinaban un antiguo códice en la biblioteca, sus manos se rozaron accidentalmente sobre el pergamino. Ninguno de los dos se apartó de inmediato. El contacto, breve y aparentemente insignificante, envió una corriente inesperada a través de Odete. Disculpe, murmuró el duque, retirando finalmente su mano. No tiene importancia, respondió ella, aunque su pulso acelerado contradecía sus palabras. Cada vez era más difícil mantener la fachada de consulta profesional. Había momentos en que sus miradas se encontraban, y permanecían unidas demasiado tiempo, instantes en que el silencio entre ellos parecía más elocuente que cualquier palabra pronunciada. La familia de Odete observaba estos desarrollos con emociones mixtas. Su padre, inicialmente complacido por el interés del duque en su biblioteca, comenzaba a mostrar preocupación por la reputación de su hija. Su madre oscilaba entre la esperanza de una alianza ventajosa y el temor de que Odete, con su franqueza habitual, pudiera alejar a tan distinguido visitante. Debe ser más reservada, hija, le aconsejó la condesa una noche. Un hombre como el duque espera cierta modestia en una dama. El duque aprecia mi opinión, madre, respondió Odete. No fingiré ignorancia para complacerlo. No es cuestión de fingir, sino de recordar tu lugar, insistió la condesa. Si realmente está considerándote como, bueno, como una posibilidad, debes demostrar que puedes ser la duquesa que necesita, no solo una consejera ocasional. Aquellas palabras perturbaron a Odete más de lo que quiso admitir. ¿Qué era exactamente lo que el duque buscaba en ella? Las visitas, las conversaciones, las miradas compartidas, todo parecía indicar un interés que trascendía lo profesional. Sin embargo, él nunca había expresado claramente sus intenciones. Esa noche, escribió en su diario: me aterra descubrir que anhelo su presencia más de lo prudente. Cuando habla, cuando me mira como si realmente me viera,
Siento que soy más yo misma que nunca. Pero, ¿qué futuro puede haber? Un hombre en su posición necesita una esposa que adorne sus salones, no una que cuestione sus decisiones. Y yo no sé ser otra cosa que lo que soy. La pluma se detuvo sobre el papel. Por primera vez, Odette se enfrentaba a un dilema para el que sus libros no ofrecían respuesta. El tratado con Flandes se acercaba a su fase crítica. Faltaban apenas 10 días para la firma oficial, y una cláusula particularmente controvertida seguía sin resolverse. La jurisdicción sobre disputas comerciales en aguas compartidas. Esta disposición podría alterar significativamente el equilibrio de poder entre las naciones. En el despacho del conde, ahora convertido en su lugar habitual de trabajo, Odette y el duque examinaban interpretaciones conflictivas de tratados anteriores. Si aceptamos la jurisdicción compartida, argumentaba el duque, pasando una mano por su cabello en un gesto que Odette había aprendido a reconocer como señal de frustración, estableceremos un precedente peligroso. Nuestros tribunales perderían autoridad exclusiva. Pero si insistimos en jurisdicción exclusiva, respondió Odette, los flamencos podrían retirarse completamente. La cláusula de salvaguarda en el artículo 12 les da esa opción. El duque la miró con intensidad. Durante las últimas semanas, habían desarrollado una forma de comunicación que iba más allá de las palabras. ¿Qué propone entonces, señorita Montellano? Una jurisdicción escalonada, respondió ella sin vacilación. Disputas menores bajo autoridad del país en cuyas aguas ocurra el incidente. Casos mayores ante un tribunal mixto, con predominio de nuestros jueces, cuando el incidente ocurra en nuestras aguas, y viceversa. Una leve sonrisa apareció en el rostro habitualmente serio del duque. Brillante, murmuró. Preserva nuestra autoridad donde importa, mientras ofrece una concesión aparente que los flamencos pueden presentar como victoria ante su consejo. Sus ojos permanecieron fijos en ella, con una expresión que Odette no lograba descifrar completamente. Admiración, ciertamente, pero también algo más profundo, más personal. Excelencia, dijo ella finalmente, reuniendo valor, debo preguntar, ¿por qué continúa consultándome? Seguramente cuenta con asesores más experimentados en la corte. El duque se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del atardecer perfilaba su figura alta y esbelta. Mis asesores me dicen lo que creen que deseo oír, respondió sin volverse. Usted me dice lo que debo saber. La diferencia es considerable. Se giró para mirarla directamente. Además, añadió en voz más baja, ninguno de ellos posee su claridad de pensamiento, o su valor para desafiarme cuando me equivoco. El corazón de Odette latió con fuerza ante aquellas palabras, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Era su primo, Javier Montellano, recién llegado de Madrid. «Primo», exclamó el joven, deteniéndose abruptamente al ver al duque. «Excelencia, disculpe la interrupción, no sabía que estaba aquí». La expresión del duque se endureció instantáneamente. Odette notó la tensión retina en su postura. «Señor Montellano», saludó el duque con frialdad formal. «No sabía que había regresado de la capital». «Llegué esta mañana», respondió Javier, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es interesante encontrarlo aquí, en nuestra modesta biblioteca familiar». Los rumores en Madrid mencionaban su frecuente presencia. El ambiente se cargó de una tensión palpable. Odette percibió que existía alguna historia entre ambos hombres, algún conflicto previo que desconocía. «Estábamos discutiendo asuntos de Estado», intervino ella, intentando disipar la tensión. «El tratado con Flandes, por supuesto», respondió Javier con un tono que sugería exactamente lo contrario. «Los asuntos de Estado siempre requieren largas horas de consulta privada. ¿No es así, Excelencia?» La llegada de Javier Montellano transformó la atmósfera de la casa, donde antes había calma contemplativa, ahora reinaba una tensión apenas contenida. El primo de Odette, ambicioso y resentido por su posición secundaria en la familia, parecía determinado a socavar la relación entre ella y el duque. Una mañana, mientras Odette organizaba documentos en la biblioteca, Javier entró con un periódico en la mano. «Querida prima», dijo con falsa dulzura, «¿has visto las noticias de la corte? Parece que tu ilustre visitante ha estado muy ocupado». Le extendió el periódico. En la sección de noticias políticas, un breve párrafo mencionaba que el duque de Valderón
Ha renunciado sorpresivamente a la cláusula de jurisdicción exclusiva en el Tratado Flamenco, una posición que había defendido firmemente hasta ahora. Fuentes cercanas sugieren que esta concesión podría debilitar su influencia en el Consejo Real. Odette sintió como si le hubieran arrojado agua fría. La jurisdicción exclusiva era precisamente el punto que habían estado debatiendo durante semanas. El duque había insistido repetidamente en su importancia fundamental. ¿Por qué habría cedido sin consultarle, sin siquiera mencionarlo? Parece que tu opinión no es tan valorada como creías, comentó Javier, observando su reacción. Los hombres como Valderón usan a las personas según su conveniencia, y luego toman decisiones por sí mismos. No sabes de qué hablas, respondió Odette, aunque la duda ya se había instalado en su mente. Esa tarde, cuando el duque llegó para su habitual consulta, Odette mantuvo una distancia inusual. Respondía cortésmente a sus preguntas, pero sin la pasión y el compromiso de siempre. Finalmente, él se detuvo en medio de una explicación. ¿Sucede algo, señorita Montellano?, preguntó directamente. La noto, distante. Odette dudó un momento, pero su naturaleza franca prevaleció. Leí sobre su decisión respecto a la cláusula de jurisdicción, dijo, sosteniendo su mirada. Me pregunto por qué continuamos discutiendo opciones cuando ya ha tomado su determinación. Una sombra cruzó el rostro del duque. Por un instante, pareció casi vulnerable. Comprendo, dijo finalmente. Sí, he renunciado a la jurisdicción exclusiva. Sin considerar necesario informarme, añadió ella, incapaz de ocultar su decepción. Lo que confirma que nuestras discusiones son meramente recreativas para usted. El duque se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Cuando habló, su voz sonaba extrañamente tensa. Hay decisiones que deben tomarse considerando factores que van más allá de lo estrictamente legal o político. Por supuesto, Excelencia, respondió Odette con formalidad deliberada. No pretendo cuestionar sus motivos, solo me pregunto por qué continuar con esta farsa de consulta. Él se volvió bruscamente. No es una farsa, dijo con inusitada vehemencia. Nunca lo ha sido. Sin embargo, en asuntos verdaderamente importantes, mi opinión parece irrelevante, replicó ella. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, el duque recogió sus documentos. Debo regresar a Madrid, dijo con formalidad renovada. Los preparativos finales para la firma requieren mi presencia. Por supuesto, respondió Odette, levantándose. Le deseo éxito en las negociaciones, Excelencia. Cuando el duque se marchó, Odette permaneció inmóvil en el centro de la biblioteca, sintiendo que algo precioso se había roto. Esa noche escribió en su diario, he sido una tonta. Confundí el interés intelectual con algo más profundo. Para él, soy solo un recurso útil, una mente que explotar sin la molestia de las intrigas cortesanas. Ahora que el tratado está casi finalizado, nuestras conversaciones ya no tienen propósito. Debo recordar mi lugar y no permitir que mi corazón se extravíe nuevamente. Lo que Odette no podía saber era que la renuncia del duque tenía un motivo muy distinto al que ella imaginaba. Los días siguientes transcurrieron en un silencio opresivo para Odette. El duque no regresó, confirmando sus temores de que, concluida la utilidad de sus consultas, también había terminado su interés en visitarla. Se obligó a retomar sus rutinas anteriores, aunque nada parecía tener el mismo color o sentido. Fue durante una visita a la villa vecina, cuando Odette se dio cuenta de que algo andaba mal. Las miradas que recibía no eran las habituales de curiosidad educada, sino algo más incisivo, más malicioso. En la tienda de telas, dos damas interrumpieron abruptamente su conversación cuando ella entró, solo para reanudarla con susurros y miradas de soslayo. De regreso a casa, su doncella María le reveló la verdad con evidente incomodidad. Señorita, hay rumores circulando, dijo la joven, retorciendo nerviosamente su delantal. Sobre usted y el duque de Valderón. Dicen que sus reuniones no eran solo para discutir documentos. Odette sintió que le faltaba el aire. ¿Quién está diciendo esas cosas? Comenzó en Madrid, según parece, respondió María. Pero su primo Javier ha estado. Bueno, no desmintiendo exactamente las historias cuando se mencionan. La situación empeoró rápidamente. Invitaciones que antes llegaban regularmente dejaron de recibirse. Antiguos conocidos encontraban excusas para no saludar a la familia. El conde, enfurecido y preocupado, confrontó a su sobrino.
Has estado alimentando estas calumnias, lo acusó en el despacho, mientras Odette escuchaba desde el pasillo. Tu propia prima. Solo he comentado lo que todos han visto, respondió Javier con insolencia. El duque visitándola casi diariamente, pasando horas a solas con ella. ¿Qué esperabas que pensara la gente? Sabes perfectamente que esas visitas eran por asuntos diplomáticos, exclamó el conde. ¿Y por qué elegiría consultar a una mujer sin posición oficial?, replicó Javier. El duque tiene docenas de asesores en la corte. ¿Por qué venir aquí, si no buscaba otros beneficios? Odette se alejó, incapaz de seguir escuchando. La injusticia de todo aquello la abrumaba. Lo que había sido el período más estimulante de su vida. Cuando finalmente alguien valoraba su intelecto, ahora se transformaba en una mancha sobre su reputación. 3 días después, un mensajero trajo una carta con el sello ducal. Con manos temblorosas, Odette la abrió en la privacidad de su habitación. Señorita Montellano, he sido informado de los rumores inaceptables que circulan respecto a nuestras reuniones profesionales. Quiero asegurarle que se están tomando medidas para silenciar estas calumnias. El responsable principal ya ha sido identificado y enfrentará consecuencias. Le ruego que no se preocupe. Su reputación quedará intacta, tiene mi palabra. Con el más profundo respeto, O. de Valderón. La carta, formal y distante, dejó a Odette con sentimientos contradictorios. Por un lado, agradecía su intervención. Por otro, la frialdad del tono confirmaba que cualquier conexión personal que hubiera imaginado entre ellos había sido una ilusión. Lo que Odette desconocía era que, en Madrid, el duque de Valderón había convocado personalmente a Javier Montellano a su despacho. Nadie presenció aquel encuentro, pero Javier emergió pálido y tembloroso. Al día siguiente, partió precipitadamente hacia las colonias americanas, donde había aceptado un puesto administrativo menor, muy por debajo de sus ambiciones. Mientras tanto, en los círculos más influyentes, el duque dejaba caer comentarios estratégicos que redirigían la atención hacia el inminente tratado, y lejos de los maliciosos rumores. La firma del tratado con Flandes se celebró con toda la pompa oficial que correspondía a un evento de tal magnitud. Odette, naturalmente, no asistió, aunque siguió los detalles a través de los periódicos que su padre traía a casa. Cada mención del duque de Valderón era como una pequeña herida que se reabría. Una semana después de la firma, cuando la familia se preparaba para retirarse tras la cena, el sonido de un carruaje aproximándose alertó a los sirvientes. Momentos después, Matilde entró apresuradamente al comedor. El duque de Valderón solicita ver a la señorita Odette, anunció con evidente confusión. Dice que es urgente. Un silencio atónito siguió al anuncio. La condesa fue la primera en recuperarse. A estas horas, es completamente impropio, exclamó. Dile que mi hija ya se ha retirado. Iré a verlo, declaró Odette, levantándose con determinación. En el despacho de padre, con la puerta abierta, ignorando las protestas de su madre, Odette se dirigió al despacho. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar este capítulo de su vida para poder seguir adelante. El duque esperaba de pie junto a la ventana. Al verla entrar, se volvió rápidamente. Odette notó que parecía cansado, con sombras bajo sus ojos que no habían estado allí antes. Señorita Montellano, saludó formalmente. Agradezco que me reciba a pesar de la hora. ¿A qué debo el honor de su visita, excelencia?, preguntó ella con igual formalidad. El tratado ya está firmado. No imagino qué consulta podría requerir a estas alturas. Un destello de dolor cruzó los ojos del duque, tan breve que Odette casi creyó haberlo imaginado. No vengo por consultas diplomáticas, respondió él. Vengo a explicarle algo que debí aclarar hace semanas. Se acercó unos pasos, manteniendo a una distancia respetuosa. La jurisdicción exclusiva, comenzó. Renuncié a ella no por desestimar nuestras discusiones, sino precisamente por protegerlas, por protegerla a usted. Odette lo miró sin comprender. ¿Protegam? ¿De qué manera ceder en un punto diplomático podría protegerme? El duque tomó aire profundamente antes de continuar. Había rumores, Odette, dijo usando por primera vez su nombre de pila. Rumores maliciosos sobre la naturaleza de nuestras reuniones. Si hubiera mantenido la posición que desarrollamos juntos, si hubiera presentado los argumentos que construimos, habría confirmado su participación directa. Los rumores habrían empeorado su reputación. Mi reputación, interrumpió ella incrédula.
Sacrificó una ventaja política crucial por mi reputación. Sin dudarlo, afirmó él con vehemencia. ¿De qué serviría ganar una cláusula comercial a costa de su buen nombre? Odette se sintió momentáneamente sin palabras. Todo este tiempo había creído que él la había descartado, cuando en realidad había intentado protegerla. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó finalmente. Porque sabía que usted se opondría, respondió con una leve sonrisa. Habría insistido en que la ventaja política era más importante, que podía soportar los rumores. Y tenía razón, por supuesto. La jurisdicción exclusiva era vital, pero para mí, su voz se suavizó para mí, nada en ese tratado valía el precio de causarle daño. La sinceridad en su voz era innegable. Odette sintió que algo se desataba dentro de ella, una emoción contenida durante demasiado tiempo. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Por qué venir a decirme esto ahora? El duque dio otro paso hacia ella. Porque el tratado está firmado. Porque los rumores han sido silenciados. Y porque no puedo seguir fingiendo que nuestras conversaciones eran meramente profesionales para mí. Sus ojos, usualmente tan controlados, ahora revelaban una vulnerabilidad que Odette nunca había visto. No vine a su casa buscando una consejera, Odette. Encontré una mente brillante, un espíritu indomable, y en el proceso, perdí mi corazón sin darme cuenta. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades, de futuros que de pronto parecían al alcance de la mano. El despacho quedó sumido en un silencio denso tras la confesión del duque. Odette sentía su corazón latiendo con fuerza mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Toda su vida había sido preparada para este momento. Un hombre de posición elevada declarando sus sentimientos. Pero nada en su educación la había preparado para un hombre que valorara su mente por encima de su dote o conexiones familiares. Excelencia, comenzó, pero él la interrumpió con un gesto suave. Octavio, dijo. Al menos aquí, entre nosotros, me gustaría ser simplemente Octavio para usted. Octavio, repitió ella, saboreando la intimidad de usar su nombre. Lo que propone, lo que sugiere, no sería fácil. La sociedad espera cierto tipo de duquesa, alguien que adorne salones, no que debata políticas. Él dio otro paso hacia ella, reduciendo aún más la distancia entre ambos. La sociedad puede adaptarse, respondió con firmeza. Como yo me he adaptado al descubrir que la mente más clara que he conocido pertenece a una mujer, a quien se le enseñó a esconder su inteligencia. ¿Y si no puedo ser lo que necesita?, preguntó Odette, expresando su temor más profundo. Si no logro equilibrar lo que soy con lo que se espera de mí. Entonces seremos imperfectos juntos, respondió él con una sonrisa que transformaba completamente su rostro austero. Porque lo que necesito, Odette, es precisamente lo que usted es. Alguien que me desafíe, que me haga cuestionar mis certezas, que me recuerde que el poder sin compasión es tiranía. Odette sintió que sus ojos se humedecían. Durante toda su vida había modificado partes de sí misma para encajar en los moldes impuestos. La idea de ser valorada precisamente por aquello que siempre le habían pedido que ocultara resultaba abrumadora. Hay algo que debe entender, dijo ella, reuniendo valor. No puedo prometer convertirme en la duquesa tradicional que muchos esperarían. No puedo prometer silenciar mis opiniones cuando difieran de las suyas. No le pediría tal cosa, respondió él con seriedad. De hecho, le pediría exactamente lo contrario. Necesito su voz, Odette, su perspectiva, su claridad. Un ruido desde el pasillo les recordó que no estaban completamente solos. La puerta del despacho permanecía entreabierta, como dictaba la propiedad. Pero la conversación que mantenían era cualquier cosa menos convencional. Mi familia, dijo Odette, bajando la voz, estarán preocupados por mi reputación, por las habladurías. Hablaré con su padre mañana mismo, respondió él, formalmente, como dicta la tradición. Pero antes, necesito saber su respuesta, Odette. No como la hija de los condes de Montellano, sino como la mujer que escribe sus verdaderos pensamientos en un diario secreto. ¿Aceptaría unir su vida a la mía? Odette lo miró directamente a los ojos, esos ojos grises que ya no ocultaban nada. Sí, respondió simplemente, no por su título o posición, sino por el hombre que ha renunciado a ventajas políticas para protegerme. Por el hombre que valora mi mente tanto como mi corazón. Octavio extendió su mano, y ella colocó la suya sobre la de él. No era el gesto apasionado que describían las novelas románticas, sino algo más profundo, un pacto, una alianza entre iguales.
Mañana seguiremos todos los protocolos que la sociedad exige, dijo él, con una leve sonrisa. Pero quería que este momento fuera solo nuestro. Sin testigos, sin formalidades, una elección consciente, Odette. Eso es lo que le ofrezco y lo que le pido. Cuando finalmente se separaron, Odette sabía que había elegido no solo a un hombre, sino un camino diferente al que siempre se había esperado de ella. Y por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de disculparse por ello. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El compromiso formal entre el duque de Valderón y Odette Montellano fue anunciado con toda la ceremonia correspondiente. La sociedad, siempre ávida de novedades, acogió la noticia con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Para asombro de muchos, especialmente de la madre de Odette, el duque insistió en que su prometida participara activamente en ciertas reuniones diplomáticas previas a la boda, no como simple acompañante decorativa, sino como una voz a ser escuchada. Es completamente inusual, se quejaba la condesa mientras ayudaba a Odette a prepararse para una de estas reuniones. Las damas pueden organizar salones literarios, por supuesto, pero participar en discusiones políticas antes incluso del matrimonio. Octavio valora mi opinión, madre, respondió Odette con serenidad, y yo valoro la oportunidad de ofrecerla. La primera vez que Odette habló en una de estas reuniones, ante un pequeño grupo de diplomáticos y consejeros reales, hubo miradas de sorpresa y alguna que otra sonrisa condescendiente. Pero cuando terminó de exponer su análisis sobre las implicaciones comerciales de un nuevo acuerdo portuario, esas mismas sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por expresiones de respeto reluctante. El duque, observando desde el extremo de la mesa, no intentó disimular su orgullo. Había apostado por ella, por su inteligencia y claridad, y ella estaba demostrando que su confianza estaba bien depositada. Gradualmente, un nuevo equilibrio comenzó a establecerse. Los Montellano, gracias a la generosidad discreta del duque, pudieron resolver sus problemas financieros más urgentes. La posición social de la familia se fortaleció considerablemente gracias a la alianza con una de las casas más poderosas del reino. Pero el cambio más profundo ocurría en la dinámica entre Odette y Octavio. Lo que había comenzado como un intercambio intelectual, se transformaba en una asociación más completa, donde el respeto mutuo nutría un afecto cada vez más profundo. Una tarde, mientras revisaban juntos los planos para la renovación del ala este de la mansión ducal, donde se instalaría una biblioteca especialmente diseñada para Odette, ella se permitió expresar una preocupación persistente. Algunos en la corte siguen cuestionando tu elección, dijo, trazando distraídamente un patrón sobre el papel. Dicen que podrías haber formado una alianza más ventajosa. Octavio tomó su mano, interrumpiendo el movimiento nervioso de sus dedos. Los mismos que antes criticaban mi frialdad ahora cuestionan mi buen juicio, respondió con ironía. No se puede complacer a todos, Odette. No quiero ser vista como tu debilidad, confesó ella. Eres mi fortaleza, respondió él con sencillez. Y cualquiera lo suficientemente inteligente para observarnos juntos, lo verá claramente. Con cada día que pasaba, más personas comenzaban a verlo. El duque, conocido por su agudeza política, parecía más equilibrado en sus decisiones, combinando la firmeza, que siempre lo había caracterizado con una nueva dimensión de consideración, que muchos atribuían a la influencia de su prometida. Y Odette, por primera vez en su vida, no tenía que elegir entre ser quien era y ser aceptada. La víspera de su boda, Odette se encontraba sola en su habitación en la mansión familiar. Mañana se convertiría oficialmente en la duquesa de Valderón, un título que alguna vez le habría parecido tan inalcanzable como las estrellas. Sobre su escritorio, descansaba el diario que había sido su confidente durante tantos años. Lo abrió en la primera página, donde una joven Odette de 16 años había escrito con letra aún inmadura. En este libro escribiré lo que no puedo decir en voz alta. Sonrió ante aquella declaración de intenciones. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos de su vida. Frustraciones por tener que ocultar su inteligencia, reflexiones sobre libros prohibidos, leídos a escondidas, observaciones agudas sobre la hipocresía social que la rodeaba, y luego, las entradas más recientes, las primeras impresiones sobre el duque, la emoción de los debates intelectuales, la confusión de sentimientos nacientes,
el dolor del malentendido, la alegría del reencuentro. Un suave golpe en la puerta interrumpió su lectura. Era Octavio, rompiendo la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia. No deberías estar aquí, dijo ella, aunque sin verdadera protesta en su voz. Necesitaba verte, respondió él, permaneciendo respetuosamente en el umbral. Mañana estaremos rodeados de gente. Quería un momento solo para nosotros. Su mirada cayó sobre el diario abierto. ¿Tus memorias secretas?, preguntó con una sonrisa. Mi refugio durante muchos años, confirmó Odette. Donde podía ser completamente yo misma. Octavio asintió, comprendiendo. ¿Lo continuarás después de mañana? Odette miró el diario pensativamente, pasando una mano sobre las páginas. No lo creo, respondió finalmente. Lo comencé, porque necesitaba un lugar donde expresar mis verdaderos pensamientos. Ahora puedo expresarlos contigo. Cerró el diario con suavidad, como quien cierra un capítulo de su vida con gratitud, pero sin nostalgia. ¿Sabes qué me sorprendió más de ti?, preguntó Octavio, apoyándose en el marco de la puerta. No fue tu inteligencia, aunque es extraordinaria. Fue tu valor para defenderla, incluso cuando hacerlo te ponía en riesgo. No siempre fui valiente, confesó Odette. Durante años me escondí, me hice pequeña para no incomodar. Y sin embargo, cuando llegué con aquel documento, no dudaste en mostrar tu verdadero ser, respondió él. Eso cambió todo. Me cambió a mí. Se miraron en silencio, reconociendo la transformación que ambos habían experimentado. Él había aprendido que el poder podía ejercerse con compasión. Ella había descubierto que ser auténtica no significaba necesariamente quedarse sola. Hasta mañana entonces, dijo finalmente Octavio. Cuando comencemos oficialmente nuestra historia juntos. Una historia donde no necesitaré diarios secretos, respondió ella con una sonrisa. Después de que él se marchara, Odette guardó el diario en un cajón. Mañana se convertiría en duquesa, pero más importante aún, mañana continuaría siendo ella misma, sin disculpas ni justificaciones, y esa quizás era la victoria más dulce de todas.